se llama carga ligera. Muchas veces nosotros, no todo el tiempo, nosotros con el transcurrir de la vida y de lo que nos toca en el diario vivir, tenemos muchas cosas, preocupaciones, más que todo preocupaciones, cargas, el día a día, responsabilidades, ¿cierto? Pero esas cargas nosotros nos las llevamos nosotros mismos, pero Jesús dice que su carga es ligera. Entonces yo dije, bueno, ¿cuál carga estamos cargando nosotros? ¿La ligera o nosotros estamos llevando nuestra propia carga? Entonces quiero que me acompañen a Primera de Pedro, que está en el capítulo 5, del 6 al 7. Vamos a ir allí. Y dice así, está en la Reina Valera, sí. Dice, bueno, vamos a leer la palabra, primeramente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, yo te pido que esta palabra que tú hoy das a través de mí, Señor, sea revelada a los corazones de cada una de las personas que están aquí presentes y también las que nos están viendo a través de las redes sociales, Señor. Sabemos que estos medios también nos ayudan para llevar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú no me uses, Señor, como ese instrumento en tus manos, Señor, para poder llevar tu palabra y que haga lo que tú quieres que haga en la vida de cada persona, Señor. Hoy te pido, Señor, que seas tú poniendo de nuevo mi boca, Señor, y que sea el Espíritu Santo, Señor, hablando a través de mí. Te doy gracias por este día, te damos gracias por nuestros pastores, Señor, donde estás, bendícelos, guárdalos. Gracias por ellos, Señor, porque sabemos que por su obediencia, muchos de los que están aquí, todos, hemos podido conocerte también porque tú los has usado, Dios. Gracias porque cada día estamos de aumento en aumento y de triunfo en triunfo, y contigo, Señor, somos más que vencedores. Hoy te damos toda la gloria y la honra, como siempre, a ti, amado Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, les dije Primera de Pedro 5, vamos al versículo 6 al 7, y dice así, dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Dice también, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Amén. Bueno, esta palabra este primer versículo que Dios me dio, me confrontó a la primera palabra que dice humillados, ¿no? La palabra humillación para muchos es una palabra que como que no es aceptada, y cuando uno dice humillarse, ¿qué es humillarse? No, yo ¿por qué me tengo que humillar? ¿Cierto? Como que el orgullo no nos deja humillarnos, y uno no se deja humillar, pues, digamos, para cualquier persona. Uno como que dice, ¿y este por qué viene a humillarme? ¿Cierto? Es por debajearme, como que tenerme por el piso o verme inferior, ¿cierto? Y cuando acá la palabra humillados aparece en Primera de Pedro, habla, bueno, no solo aparece en Primera de Pedro, aparece en varios versículos de la Biblia, y yo estuve buscando, y bueno, dice que en la Biblia humillarse significa aceptar o reconocer mi condición de lo que soy, cómo estoy y qué he hecho con respecto a lo que Dios dice que debería ser, estar y hacer, ¿cierto? Dice, entonces, de acuerdo a la Biblia, humillarse delante de Dios significa reconocer que no somos nada delante de Él, ¿cierto? Es decir, es decidir obedecer a la palabra de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad, así como reconocer que de Él todo proviene, ¿cierto? Entonces, cuando decía esta palabra humillarse, a veces venimos a Dios no humillados. Siempre en nosotros hay de pronto un poquito de orgullo, nos falta entregarle algo a Dios, y por eso dice también, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. Cuando nos humillamos, leí varios versículos en la palabra, y humillarnos a Dios nos da una promesa. Dice que el que es humillado será exaltado por Dios, ¿cierto? Y cuando hablamos de humillarnos es entregarle todo a Dios, porque Dios es nuestro creador. Y a veces, ¿por qué le puse carga ligera? Porque nosotros no venimos a veces con una motivación correcta, ¿cierto? A veces venimos a Dios, no sé, porque sabemos y creemos en Él, pero a veces
lo tenemos en poco en muchas áreas de nuestras vidas. Y eso hace que muchas de las respuestas a las oraciones que nosotros le hemos pedido no se cumplan, porque en nosotros todavía no hay esa sumisión y esa humillación delante de Él, diciéndole: Señor, yo en ti todo lo puedo, tú eres mi creador, yo vengo ante ti humillado, con un corazón humilde, con un corazón sincero, a decirte que sin ti nada soy, que todo te lo entrego, que contigo todo lo puedo y sin ti nada soy, ¿cierto? Entonces dice que hay que presentarse a Dios con una motivación correcta. Yo te pregunto, iglesia, ¿cuál es la motivación con la que tú vienes a la iglesia? ¿Es rendir tu corazón realmente a Dios o simplemente buscar una respuesta a una bendición? Porque las bendiciones son añadiduras que Dios nos da, pero ¿cuál es nuestra motivación verdadera para buscar a Dios? ¿Cierto? Entonces, puse un primer punto que dice: deja que Jesús cargue el equipaje o tu equipaje. Entonces vamos a ir a Salmos 55, versículo 22, por favor. Yo acá lo busco en mi Biblia. Les cuento que esta Biblia, yo conocí de Dios hace varios años y yo no tenía Biblia. Porque yo trabajaba, pero yo no tenía Biblia. Y cuando empecé a conocer de Dios, yo dije: lo primero que voy a hacer es comprarme una Biblia. Entonces, recuerdo que cuando fui a comprar esta Biblia, yo la vi y dije: ay, yo soy toda rosa. Entonces dije: ay, yo la quiero rosadita. Y esta es la primera Biblia que yo compré y la cargo y la marco porque es lo que Dios me dio, es un tesoro, es el tesoro que Dios me dio para mi vida, porque desde que la compré he descubierto muchos tesoros por los cuales he caminado y todo lo que ha hecho Dios en mi vida ha sido tan grande y tan bonito que de verdad que yo solo tengo palabras de agradecimiento para Dios y deseo que ustedes también vivan esa experiencia. Yo sé que muchos aquí la están viviendo, pero es un caminar constante de descubrir todos los tesoros que Dios tiene en nuestra vida, para nuestra vida, a través de su palabra. Entonces, les dije que era Salmo 55, versículo 22, ¿verdad? Espérenme, yo lo busco acá, que acá es un poquito más difícil, por los nervios, ustedes saben. Bueno, entonces acá dice así, Salmo 55, 22, dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sostendrá, no dejará para siempre caído al justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Amén. Todos somos justificados por Dios. A veces tenemos orgullo, pero a veces también en muchas ocasiones nos sentimos por debajeados, ¿no? Como que no tenemos esa posición que debemos tener como hijos de Dios, asumir esa posición que tengo en Cristo Jesús. A veces porque el orgullo no me deja que Dios haga todo lo que Él quiere hacer en mi vida y no le entrego todas las áreas de mi vida a Dios. Todavía tengo cositas que entregarle y todo eso lo hago a través de la oración. Pero también a veces nos hace falta descubrir cuál es mi posición en Cristo Jesús, ¿cierto? Cuando Él fue a la cruz, Él ya nos dejó ese título de hijos de Dios, ¿cierto? Ya no somos siervos de Dios, sino ahora somos siervos y hijos de Dios. Entonces dice que acá: echa sobre Jehová tu carga. Todos cargamos en nuestras vidas a medida que vamos creciendo y también a veces por, no sé, el historial con el que venimos, a veces la vida que nos ha tocado vivir también ha sido, no sé, maldiciones generacionales, ¿cierto? Muchos nos ha tocado una vida difícil. Yo he venido de una familia disfuncional, yo no tenía a mi papá no estuvo conmigo en la crianza, entonces digamos que tuve un vacío y eso generó en mí muchas inseguridades. A medida del tiempo, en el colegio, eso hace que uno no sea seguro en muchas cosas, de que uno como que no tenga una dirección concreta hacia dónde va, sino que hayan muchos caminos para escoger. Y regularmente escoge uno los malos, porque tiene alrededor personas pues que no conocen de Dios y personas que no te edifican. Entonces uno empieza a caminar esa vida como tan perdido, que cuando yo conocí de Dios empecé como a quitarme ese velo y a saber que en Él yo no estaba
ni vacía ni faltante, sino que Él suplía todas mis necesidades, que Él llenaba todo lo que de pronto en tiempo pasado no tuve. Y aparte de eso también me dio como esa seguridad, ¿no? Porque antes yo no podía coger un micrófono y hablar, así como les estoy hablando, aunque estoy nerviosa, pero antes yo no podía hacer esto. Me temblaba todo. Entonces, recuerdo una vez en una exposición que tenía un papel y el papel no paraba de temblar. Me tocó parar porque los nervios no me dejaban. Entonces, todo lo que ustedes ven acá es obra de Dios. Y entonces, es algo muy maravilloso, de verdad. Dios ha sido bueno y todo lo que ha hecho Él en mi vida, de verdad estoy muy agradecida con Dios por todo lo que Él ha hecho y cada día le pido a Él que me permita no limitarlo en las cosas que tiene para mí, porque esta palabra que hoy les quiero entregar habla de confiar en Él plenamente, de no permitir que las circunstancias que nosotros vivimos a diario, que el trabajo, que las preocupaciones, porque el mundo tiende a siempre preocuparnos, ponernos ansiosos. Hoy en día vemos cómo las personas, y regularmente pasa más en las mujeres, sufren de ansiedad y de depresión, ¿cierto? Se preocupan tanto o en su cabeza empiezan a rondar ideas que eso lleva incluso a pensamientos de suicidio. Entonces, cuando nosotros sabemos cuál es nuestra posición en Cristo, cuando nosotros llenamos todos esos faltantes y acallamos las voces del mundo y no vivimos bajo lo que está pasando a nuestro alrededor, sino bajo la palabra, nosotros tenemos la victoria asegurada. Y aparte que esto no es una vida que vivimos aquí simplemente, sino que nosotros estamos caminando es para nuestra vida en el cielo. Entonces yo decía, bueno, a veces uno como que se preocupa tanto porque no tengo trabajo, porque de pronto no he podido hacer lo que Dios ha puesto en mi corazón, estudiar, no sé, viajar, comprar cosas. Pero esas son cosas banales, vuelvo y repito, esos son añadiduras, esas son cosas que vienen cuando tú realmente encuentras a Dios y pones en Él las cargas que tienes en tu vida. Vamos a ir a Mateo, en el versículo 11, capítulo 11, discúlpenme, versículo 28 al 30, por favor. Mateo 11, 28 al 30. Acá está. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. ¿Quién se apodera de esta palabra y quién quiere que Jesús cargue el yugo que ustedes están cargando? Yo sé que aquí muchos vienen con preocupaciones, que muchos vienen cargados, que muchos de pronto vienen tristes, o de pronto pasa algo en sus vidas que ustedes dicen: Dios, pero ¿qué me hace falta para que mi vida cambie en esta área? ¿O por qué no tengo la vida que quiero tener de esta manera si estoy haciendo tu voluntad? Entonces, pregúntale a Dios qué carga o qué área en tu vida tú no le estás entregando para que eso no esté sucediendo, ¿cierto? Porque a veces venimos a congregarnos, pero estamos buscando a Dios con un corazón humilde, estamos buscando a Dios constantemente entregándole a Él las cargas, que lo que me preocupa no sea algo que le cuente a mi amigo o que simplemente busque al mundo para buscar una solución, sino que Dios sea lo primero en tu vida realmente para hallar esa solución. Porque muchas veces decimos que creemos en Dios y que confiamos en Él, pero al primer problema buscamos una solución que está al lado, al amigo, al hermano, a la mamá, y no vamos a Dios.
Entonces eso no le da la prioridad a Dios. Y por eso muchas de las cosas que le pedimos a Dios no se han hecho en nuestra vida porque no estamos dependiendo de Él. Estamos dependiendo humanamente de nosotros y no estamos dejando que Él lleve nuestras cargas. A través del tiempo y el conocimiento que he podido adquirir conociendo a Dios y teniendo tiempos de intimidad, he podido tener como esa revelación de tener calma, de cuando se presenta una situación, como que no angustiarme, sino pensar en que es algo momentáneo, de que es algo pasajero, y buscar en la palabra esa respuesta que Dios ya tiene para ti, que de mucho antes Él ya había destinado como esa respuesta a lo que tú estabas, por lo que estabas orando, por lo que estabas pidiendo, ¿cierto? Quiero que pues tengamos en cuenta que todos y la mayoría vivimos batallas internas, ¿cierto? En la mente. La mente es un campo de batalla constante y dice que no está a la vista de los demás porque no lo vemos, simplemente son pensamientos, ¿cierto? Porque se alojan en nuestra mente y también en nuestro corazón. Luchamos con preocupación, con ansiedad, con miedos, con inseguridades, ¿cierto? Dice que el temor al futuro, porque el temor al futuro es algo que le da mucho temor a la gente. La gente dice, no, pero es que el COVID, pero es que la tasa de desempleo cada vez está creciendo más, ¿cierto? El futuro es incierto, entonces por eso le tenemos miedo al futuro. Bueno, no nosotros, porque nosotros sabemos qué futuro nos espera, ¿verdad? Pero la mayoría de personas viven preocupadas por el día de mañana, por en un mes. Yo trabajo para DirecTV y constantemente hablo con personas. Y hablaba con un señor y me decía, no, es que esto va de mal en peor. Y la verdad, yo creo que es mejor que uno no tenga nada y mejor se cohíba de muchas cosas. Y yo le decía al Señor, yo le decía, ven, pero es que tú ya te estás dando por vencido desde ya. No sabes qué va a pasar mañana y no importa cómo esté la situación del mundo, tú ya perdiste esa batalla y tú ya estás en tu mente asumiendo una posición de derrota, una posición de miseria. Y yo le dije, y lo que tú estás pensando, eso te va a pasar, porque todo empieza por la mente. Los miedos, las inseguridades, esa batalla campal que tenemos a diario empieza por la mente. Entonces acá dice que nosotros debemos renovar nuestro pensamiento con la palabra de Dios, en oración, en intimidad con Él. Y dice también que la preocupación, acá saqué una definición de preocupación, dice que es el estado de desasosiego, inquietud o temor producido por una situación difícil, un problema o pueden ser más cosas que lo causen. Y la ansiedad dice que son preocupaciones y miedos intensos y continuados ante situaciones del día a día. Día a día nos estamos preocupando a veces por cosas que ni siquiera debería preocuparnos. Y la gente así se estresa, la gente así empieza a tener estrés y eso le causa dolores y eso le causa enfermedades. Estaba leyendo un artículo y decía que diariamente en el mundo mueren, decía 3.500 personas por estrés, porque empezó por estrés. Entonces, acá dice que el yugo de Jesús es ligero. ¿Por qué nosotros no entregamos eso que nos está preocupando, esa carga que tenemos a Dios y realmente confiamos en Él? A veces nos hace falta tener como esa humildad y esa humillación delante del Padre, decirle, Dios, tú me creaste, tú me diseñaste único porque tus huellas dactilares no las tiene nadie más, tú eres único y Dios te creó con un propósito. Y yo me imagino a Dios mirándonos en el cielo y viendo que estamos preocupados como diciendo, pero si todo está escrito, ¿qué pasa? ¿Por qué no confían en mí si ya tienen la respuesta? ¿Cierto? Bueno, entonces acá quiero que también les estaba leyendo la definición de ansiedad, dice, y volvemos entonces a lo que decía Pedro, humillémonos, porque voy a leerles otra versión que es Primera de Pedro, la misma, 5 del 6 al 7, pero en otra traducción, y dice así,
Dice, así que humíllense ante Dios, ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedad en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Dios está cuidando de nosotros, iglesia. Dios diariamente cuida de nosotros. Dios cada día pone el pan en sus casas, en sus alacenas. El hecho de abrir los ojos y tener vida y respirar es un milagro. Y debemos darle gracias a Dios por el simple hecho de decir, Dios, hoy es un día nuevo en el que tú me diste otra vez vida, porque tienes un propósito por cumplir en esta tierra. Y algo que cuando empecé a caminar y a buscar de Dios, porque en esta vida uno vive muchos afanes, y una de esas cosas es qué voy a hacer, qué voy a estudiar, me voy a hacer profesional, voy a trabajar en esta área. Entonces como que el mundo te empuja a eso, a que tienes que producir y demás, porque así es el mundo muy consumista, ¿no? Pero entonces cuando empecé a conocer de Dios, yo decía, bueno, ¿por qué me afano por las cosas de este mundo si mi reino, o más bien, si yo no soy de este mundo, ¿cierto? Sí, ¿por qué tengo que estar ansiosa por lo que alrededor del mundo piense o me presione si Dios es el dueño del oro y la plata? Y en intimidad Él te da a ti la respuesta, porque como les contaba, como crecí en una familia disfuncional, como que no sabía qué hacer con mi vida. Yo decía, ay, bueno, ¿y ahora yo qué estudio? Empecé a trabajar porque pues tuve que trabajar para pagar estudios y bueno, y demás. Entonces como que uno decía, como que uno no sabe ni por dónde coger muchas veces, ¿no? Pero cuando uno conoce de Dios, Él empieza a revelar en tu corazón para que eres bueno, y empieza a poner esos anhelos y esos deseos en tu corazón por los cuales tú vas encontrando ese propósito que Dios tiene para ti. Y es un caminar porque Él no te lo revela todo de una vez, sino es progresivo. Él quiere que tú constantemente lo busques, que no sea un momento, una respuesta, sino que sea constante, que sea siempre hasta la eternidad. También dice, puse un segundo punto y es que nosotros estamos diseñados para vivir en comunidad y en unidad. Entonces, cuando dice ahí en Primera de Pedro, cuando la palabra preocupación y ansiedad, dice que la palabra que usa Pedro en original del griego en preocupaciones y ansiedades es meritna, así dice, que conlleva el sentido de que una parte está siendo separada del todo. Muchas personas no vienen a una iglesia porque dicen que en la iglesia la gente es hipócrita, que la gente no aplica lo que predica, que para qué se congregan, que están perdiendo el tiempo, que no es necesario ir a una iglesia porque pueden desde sus casas buscar a Dios. Pero en la palabra dice lo contrario. Vamos a ir a Hechos, capítulo 4, versículo 32. Dice así, Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice así: la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amén. Todas las cosas en común. Entonces estamos diseñados también para estar en comunidad y en unidad, porque cuando hay unidad hay también fuerza, ¿no? Y veíamos que Jesús, cuando empezó su ministerio, ¿qué hizo? Buscó a sus 12 discípulos, ¿cierto? Y se reunió con ellos y los preparó, ¿verdad? Y sabemos que caminaban bajo lo que Él les enseñaba. ¿Por qué? Porque había un propósito bajo esa unión que desde el principio Jesús diseñó, y Jesús, bueno, a través del Padre planeó, porque en unidad nosotros también podemos ser más fuertes. Es como dice nuestro pastor, dice que uno vence en 1000, pero dos vencen 10,000. Esas son las cuentas de Dios. Y cuando nosotros caminamos en unidad, podemos ahí también incrementar nuestra fe, ¿verdad? Porque cuando
se nos inyecta la fe en nuestro hermano, como que eso nos da un impulso a decir, no, vamos a hacerlo, sí se puede. También vamos a leer en Romanos 12, en el capítulo 12, versículo del 4 al 5, por favor. Romanos 12, 4, voy a buscarlo acá. Es que acá lo tengo en otra traducción, pero bueno, les voy a leer esta. Dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Entonces, acá vemos que cada uno de ustedes es importante, cada uno de nosotros es importante como cuerpo de Cristo. Y cuando nos unimos, porque la mano no puede hacer nada si no está unida aquí al brazo, y el brazo no puede hacer nada si no está unido al codo. Y así como cuerpo de Cristo nosotros debemos estar en unidad, porque cuando el cuerpo está completo trabaja bien, pero cuando hay faltantes es más difícil, ¿no? Y eso también hace que nosotros podamos tener también esa comunión con Dios más fuerte para poder encontrar en Él sus promesas y poder hacer también su voluntad. Acá también hay una en 1 Corintios 12, 26. Hay un versículo muy bonito también que les quería compartir. Y dice, también está en otra versión, dice, si una parte sufre, las demás también, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran con ella. Entonces, esto que nos hace también ver que cuando nosotros nos humillamos a Dios y lo buscamos con todo nuestro corazón, aprendemos el amor de Dios también y el amor a nuestro hermano, y que cada persona es importante, que nadie es más que el otro, y eso lo hemos visto acá en nuestra iglesia. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que somos una iglesia de amor, que aquí todos nos importan, que aquí nadie es más que nadie, ni nadie es menos que nadie, porque acá nosotros queremos eso, encontrar que todos somos unidad, y que si todos estamos caminando bajo el mismo lugar donde Dios nos quiere llevar, no va a haber división, sino que todos vamos a poder ir por ese camino que Dios quiere y nos vamos a ayudar unos a otros, porque a veces lo que a mí me falta, mi hermano lo tiene, y eso que hace que yo pueda tener esa revelación y asimismo yo pueda crecer. Es como cuando también ponían el ejemplo en una fogata, ¿no? En una chimenea, en una fogata, todos los leñitos hacen que el fuego sea grande, ¿cierto? Pero si un leñito se aparta y se deja, se va a apagar porque él no tiene la fuerza de permanecer así en llamas. Pero si nosotros permanecemos en unidad como Dios quiere, vamos a permanecer encendidos, vamos a permanecer así con ese ánimo y esa fuerza, y vamos a seguir todos hacia adelante. Entonces, para que nosotros carguemos el yugo de Jesús, para que nos permitamos que Él cargue nuestro yugo y nosotros el de Él, es importante estar en comunidad, es importante congregarnos. Entonces, eso no lo olviden. Y también hay un tercer punto que les quiero compartir, y es que Dios nunca nos abandona, Él siempre está con nosotros. Dice que Jesús nunca nos mintió, Él nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, ¿verdad? Y eso está en Juan 16:33. Él nos dijo en la palabra, Él nos advirtió, en el mundo vamos a tener aflicciones. Pero también nos dijo algo, y es, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. ¿Y cuántos creen que Jesús venció al mundo? Amén. Entonces, simplemente confiemos en que Él está con nosotros, Él nos lleva de su mano, Él tiene para nosotros un plan diseñado, y Él es un caballero. Él es tan caballero que Él te busca incansablemente. Yo les cuento, yo conocí de Dios, recordándolo así, como hace más o menos 7 años, pero yo no fui obediente apenas Él me llamó. ¿Por qué? Porque yo me dejé contaminar. Entonces, y recordaba yo
antes y yo tuve la oportunidad de escuchar de Dios antes, cuando estaba pequeña, pero tampoco hice caso a seguir a Dios, ¿no? Pero Él es tan bueno y Él es tan lindo que Él seguía insistiendo. Me recuerdo que mi mamá trabajaba con una familia cristiana y nosotros en su momento éramos católicos. Y le decían que fuéramos a una iglesia, que nos congregáramos, que conociéramos de Dios. Y en ese momento uno es ciego, sordo en todo momento. Y yo qué hacía en ese momento, yo era muy ciega y yo decía, uy no, qué pereza ir a donde los cristianos, qué pereza ir a donde esos evangélicos aburridos, yo no quiero eso, qué pereza, yo quiero seguir viviendo así. Y eso que era adolescente. Pero Dios siguió buscándome y siguió poniendo personas. Él no desistía, él seguía poniendo personas que no, y yo decía, no, qué pereza, aburridos, que la falda larga, bueno, porque pues en momentos vienen de varias de pronto doctrinas como a compartirte, pero bueno, el mensaje es que cree en Jesús. ¿Quién fue Jesús? ¿Qué hizo Jesús por ti? Entonces yo no. Y cuando estaba ya en mis 19 años, 18, 19 años, sufrimos familiarmente una situación que de verdad nos devastó, fue muy fuerte y eso nos llevó a unirnos, a estar en unidad, a pensar, porque cuando a uno le duele la familia, le duele el hermano, le duele la mamá, eso ya lo uno como que, uy, aquí pasó algo. O sea, cuando es otra persona que no es tan allegada a uno, como que no, pero cuando es un familiar tan cercano, duele y duele mucho. Entonces pasó esa situación en mi familia, en particular con mi hermano, y nosotros como que dijimos, no, nos tenemos que unir como familia. Él empezó en ese momento a tener una situación legal muy fuerte y estaba sufriendo mucho porque eso lo podía llevar a estar en un lugar donde él no quiere estar o no quería estar. Entonces, y también el pensar, el temor de uno, ¿no? De que pronto fuera, que estuviera en una cárcel y que de pronto lo golpearan. Uno escucha siempre lo peor de las cosas, que en esos lugares los golpean, que en esos lugares hasta los matan y bueno, en fin. Entonces, cuando pasó esa situación en mi familia, mi hermano fue el primero. Empezó a buscar a Dios y él no encontraba paz en su corazón porque nosotros éramos católicos y uno no conocía a Dios en el catolicismo. Realmente nosotros no conocíamos de Dios. Era más como un ritual y era aprender oraciones, pero uno las repetía, no las sentía. Entonces, cuando él empezó a buscar a Dios y empezamos a ver cómo estaba sufriendo y ese dolor de él también nos dolía a nosotros, nos hizo unirnos como familia para buscar a Dios. Y Dios estaba ahí. Él nunca se apartó, Él siempre estuvo al lado de nosotros. Y curiosamente, un amigo, un compañero de trabajo de él, le empezó a hablar de palabra. Y él decía, pero tú, ¿por qué me dices eso? ¿Dónde está eso? Y él decía, no, mira, está acá en la palabra. Y él decía, está en la Biblia, empezó a tener esa revelación en su corazón, esa paz que solo da la palabra de Dios. Entonces él dijo, yo quiero que tú me invites a donde tú vas, yo necesito lo que tú me estás hablando. Entonces lo invitó a una iglesia y él fue, porque él estaba sediento de Dios, él necesitaba a Dios en ese momento y él fue y desde ese entonces él se enamoró de Dios profundamente. Y hoy les puedo contar con gozo en mi corazón que mi hermano fue el primero convertido y que desde que él conoció de Dios nunca volvió atrás. Y él es un hombre de Dios, es un hombre que nos ha enseñado mucho y que nos enseña mucho porque a través de ese proceso que nos ha dolido mucho, Dios nos ha formado a todos. Entonces, como dice en su palabra, a los hijos de Dios todas las cosas obran para bien. Así el mundo las vea mal, porque el mundo las ve mal, dice, pero ¿por qué está allá? ¿Pero qué pasó? Eso es un lugar malo, es un lugar feo. Y sí, puede que sí, pero a través de ese proceso, pudimos conocer a Dios, mi hermano,
mi mamá, yo y mi otro hermano. Entonces ha sido una bendición muy grande esa tribulación que nosotros pasamos, porque fue duro el saber que él iba a estar allá. Entonces, bueno, esa fue la historia de él. Él después se las contará mejor, pero a través de su obediencia y de lo que Dios empezó a hacer en él, porque lo fortaleció mucho en una dificultad muy grande, empezó a llegar mi mamá. Mi mamá fue muy dura y yo también, pero no porque yo no quisiera escuchar de Dios, sino porque a mí todavía me gustaba el mundo. Yo quería hacer las cosas del mundo, ir a fiestas, aunque no era muy fiestera, pero pues me gustaba de pronto salir. Y yo dije, no, yo no puedo ser doble, yo no puedo estar en las cosas de Dios y en las cosas del mundo. Entonces, ¿qué hice? Me fui para el mundo. Sí, les cuento esa triste historia, pero bueno, Dios es bueno y siguió buscándome, siguió ahí golpeando mi corazón, como nos fortaleció en el área de mi hermano, como que yo me despreocupé y yo dije, bueno, yo me voy para el mundo, mi hermano está fortalecido. Entonces, eso me pasó, pero Dios siguió buscándome y yo lo rechazaba. Yo me iba otra vez para el mundo, a los engaños del mundo, porque el mundo nos engaña terriblemente. Entonces yo sufrí, me tropecé, me golpeé y seguía estando así, como con ese faltante que era Dios. Dios me faltaba a mí por completo, pero yo no le había querido entregar toda mi vida, ¿cierto? Y a veces nos pasa eso, iglesia, a veces nos pasa que aunque nos congreguemos y estemos fielmente congregados, a veces nos falta entregarle algo a Dios. Entonces pregúntate en tu interior, ¿qué área de mi vida yo no le he entregado 100% a Dios? ¿Y qué debo hacer para entregársela? ¿Cierto? Porque es que a través de que nosotros nos metemos más en intimidad con Dios, Él va revelando en tu corazón qué está mal en tu vida. Porque a veces no lo reconocemos y somos necios y orgullosos y no, yo estoy bien, no, eso no está mal. Pero el Espíritu Santo sí te dice que está mal. Porque a veces cuando escuchamos al hermano uno dice, ay no, sí, eso es envidia, o no, yo no le hago caso. Pero el Espíritu Santo sí te dice qué área en tu vida te hacen falta entregarle a Dios. Porque Dios no quiere una parte, Dios lo quiere todo. ¿Y quién quiere entregarle todo a Dios? Amén, amén. Bueno, entonces ahí les conté un poquito de lo que había pasado conmigo, ya les resumo la historia después. Pero entonces Dios nunca nos abandona, Dios realmente siempre está al lado tuyo, buscándote, diciéndote, sin mí no puedes hacer nada, sin mí estás mal, sin mí te caes, te tropiezas. Yo no quiero que te caigas, pero tampoco te voy a obligar. Yo soy un caballero y yo espero que tú vengas a mí con un corazón humilde, porque es que ahí dice en Pedro que dice humillados a Dios, o sea, humillados a mí. Y a veces no estamos humillados a Dios, decimos que sí, que estamos en Él, que le creemos, pero no, nos falta buscarlo a Él de todo nuestro corazón. Entonces, quiero también leerles aquí, dice, pero sobre todas las áreas que no tenemos control, porque en muchas de nuestras áreas nosotros no tenemos control sobre las circunstancias externas a nosotros, debemos entregar el control a Dios y confiar en Él, viviendo de la esperanza de sus promesas, que del amor y la gracia que Él nos ha dado. Entonces vamos a ir a Marcos capítulo 10, versículo 27. Esta es otra traducción, se las voy a leer, me pareció muy bonita. Y dice, Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Amén. Entonces con Dios todo es posible y nosotros debemos hacer lo posible y que Dios haga lo imposible en nuestras vidas. Para Dios no hay nada imposible y a veces nosotros limitamos tanto a Dios con cosas tan pequeñas como un trabajo, como el estudio, como una situación sentimental. A veces limitamos tanto a Dios y Dios dice como que,
entrégame eso que ya está hecho. Y uno como que, ay no, Dios, pero, y en nuestra mente hay incredulidad, en nuestro corazón no le hemos dado esa área a Dios, y entonces no dejamos que Él obre en nuestra vida como Él quiere. También dice en Números 23:19, dice lo siguiente, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Dios es el dueño de todo lo que nosotros vemos alrededor. Y a veces yo digo, bueno, Dios, yo le pido mucho a Dios esa sabiduría, más que riquezas, más que cosas materiales. Yo le pido a Dios mucha sabiduría y que yo pueda realmente depender 100% de Él en todas las áreas de mi vida, porque yo sé que si yo le entrego a Él todo de mí, Él de mí va a ser una gran persona y me va a llegar a lugares donde yo ni siquiera lo imagino, porque Dios tiene planes para nosotros. Dice que los pensamientos de Él son más altos que los nuestros, y nosotros a veces limitamos mucho a Dios y no dejamos que Él obre. Y yo sé que Él tiene para ti, para todos nosotros unos pensamientos inmensos, unas cosas muy grandes que va a hacer con cada uno de nosotros, y solo es confiar en Él y entregarle todo de nosotros. También quiero que vayamos a Jeremías 29, versículo 11-13. Yo sé que ustedes lo han leído muchas veces, pero se las voy a recordar. Y dice así, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Debemos buscar a Dios con todo el corazón, iglesia. ¿Cuántos hoy se comprometen a buscar a Dios con todo su corazón? A entregarle a Dios todas esas áreas que quizás nosotros no le estemos entregando. ¿Y cuántos quieren tener la carga de Jesús? ¿Quién quiere llevar esa carga ligera y ese yugo? Amén. Ya voy a finalizar, falta poco. Vamos a ir a Lucas. Dice Lucas 1:37. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada, iglesia, nada es nada, nada. A veces me confronta mucho esta palabra porque yo no quiero limitar a Dios, y a veces en el día a día, en mi trabajo, me estreso. Como que estos clientes. Pero digo, no, Señor, y voy a la palabra y recuerdo la promesa que Él me dio y descanso en Él y vuelvo y sigo y camino y creo en lo que Él me dio y descanso en Él y sigo. Vamos a ir a un cuarto punto, que es gozo y paz. Dice que una mente dividida trae preocupación y ansiedad. Son enemigos de las oportunidades y nos quitan la alegría y la paz. Dice, así es como la ansiedad trabaja en nuestro interior. Nos distrae de las cosas principales, altera nuestro enfoque y nos paraliza. El temor por la ansiedad nos roba de oportunidades y nos quita la paz interior que Dios nos da, porque quién sabe que la paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento, que no es una paz por la situación que estemos viviendo, sino es una paz que así tú estés en la tormenta, como cuando Jesús estaba en la tormenta, descansando en la popa con su cabeza en un cabezal, dice ahí, Él estaba durmiendo tranquilo, y los discípulos le dijeron, y es que no tenés cuidado de nosotros, podemos morir, y Él estaba durmiendo, descansando. Y esa es la paz que nosotros debemos tener, que no importa qué situación estemos viviendo, que sabemos que Dios tiene el control y que podemos tener paz en medio de la tormenta. Entonces vamos a ir a Mateo 6:33. Y dice, bueno, acá está un poquito más largo, dice Mateo 6 del 31 al 34.
dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su afán. Basta cada día su propio mal. Confiemos en Dios, no nos preocupemos por el día de mañana, sino creamos que Él ya lo hizo, y que en cualquier situación que estemos pasando, Dios ya obró en nuestras vidas. Bueno, para finalizar les quería contar, bueno, yo entonces me quedé en que no volví a Dios, ¿cierto? En que estuve por ahí un tiempo golpeándome, cayéndome, tomando malas decisiones y siendo infeliz, porque realmente cuando uno conoce de Dios y se va al mundo, uno es infeliz. Las cosas que uno vive en el mundo conociendo de Dios no son para nada buenas y uno sufre, pero pues está el enemigo ahí como que cegándote y haciéndote volver atrás, y hay como que esa necesidad tuya de que, ay no, yo por qué voy a volver a Dios si ya la embarré, como que no, pues sigamos así, o qué dirán de mí, qué vergüenza, ¿no? Eso me pasó a mí mucho. Pero hubo un tiempo donde yo nuevamente dije, no, yo no quiero más esta vida infeliz que estoy viviendo. Estaba muy triste, a pesar de querer estar ahí, porque en mi carne quería estar ahí, pero estaba triste en mi interior totalmente, no era feliz. Entonces empecé a orar nuevamente, oraba y pasaba noches orando en mi cuarto y llorando. De hecho, mi hermano me regaló como una agenda que él me hizo con palabra, porque yo sé que también el que yo volviera también fue las oraciones de mi mamá y de mi hermano constantes en que volviera a Dios. Y yo oraba y oraba y lloraba y lloraba, porque yo le decía a Dios, ¿qué debo hacer? Muéstrame. Yo sabía qué debía hacer, pero pues bueno, uno es así todo dramático, ¿cierto? Entonces yo lloraba y sufría y yo sabía qué tenía que hacer, pero como que me faltaba tomar esa decisión. Y muchas veces a muchos nos hace falta tomar decisiones en áreas de nuestra vida radicales, ser muy radicales, y yo no había sido radical en esa área. Yo como que lloraba y seguía llorando, y bueno, pero Dios en medio de ese tiempo y de esa oración me dio la fuerza para hacerlo. Me recordó lo que tenía que ya hacer en ese tiempo y lo hice. Pero entonces dije, no, yo no vuelvo a la iglesia, qué vergüenza. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué dirán de mí? Se perdió por allá 8 meses, 6 meses, el enemigo acusándote, diciéndote, tú no eres digno, ¿tú por qué vas a volver allá? ¿Qué van a decir de ti? ¿No te da pena? ¿No te da vergüenza? Tú no eres digno. Y eso llegó a mi mente, y llegaba a mi mente, y yo decía, no, yo a la iglesia no vuelvo. Y estaba ahí parada en esa posición y decía, no voy a volver. Pero Dios seguía ahí en su corazón, con su corazón y su amor eterno, y puso una persona. Dios usa personas, por eso déjate usar por Dios. Déjate usar por Dios, porque Dios es tan lindo que pone personas en el camino, que la misma persona que me invitó a esta hermosa iglesia, que se llama Melissa, Melissa, si me estás viendo, te mando un saludo y te doy las gracias por dejarte usar por Dios, porque ella me invitó un viernes a esta iglesia, y pues yo ahí estaba como que ahí. Y Dios ese día habló a mi corazón, pero pues eso quedó un ratico ahí y se fue. Y seguí. Pero entonces cuando ya decidí como ser radical, dije, no voy a volver a la iglesia, voy a empezar a orar. Pero entonces Dios usó nuevamente a Melissa, y ella me invitó a tomarnos un café en la esquina de la iglesia. Y yo le dije, yo no voy a ir a la iglesia, yo no voy a ir. Me dijo, no te preocupes. Eso también fue un viernes. Me dijo, no te preocupes, no entras a la iglesia, simplemente hablamos, me cuentas cómo estás, yo te noto triste, cuéntame qué pasa, y te vas. Y yo, fue estratégica. Y yo dije, bueno, sí, vamos a tomarnos un café. Y fui allá y hablé con ella,
Le conté lo que estaba pasando en mi vida y que ya había tomado esa decisión, pero que no iba a ir a la iglesia, que yo no iba a ir a la iglesia. Y ella me decía, Lore, ¿por qué no quieres ir a la iglesia? Y yo decía, no, es que a mí me da pena ir allá, qué pena con el pastor, qué pena con las personas que me estaban viendo que yo estaba ahí y ya no. Me dijo, no, es que allí nadie te va a juzgar. La iglesia no está para juzgar. Nosotros no juzgamos a las personas. Nosotros amamos a las personas y nosotros debemos ayudar cuando una persona se cae, porque no estamos exentos de caernos. Pablo lo dijo, el que esté firme tenga cuidado de no caer. Entonces, por eso es tan importante la unidad y no dejarnos bombardear por el enemigo en decir, no, yo no soy digno. Tú sí eres digno porque tú eres hijo de Dios. Y así el enemigo te quiera robar todas esas bellas promesas que Dios ya te dio, por algún error, por alguna caída, no te apartes de tu iglesia. En la iglesia no somos perfectos, en la iglesia nos equivocamos, a veces tomamos malas decisiones, todavía estamos en un cuerpo que no ha sido renovado, ¿cierto? Pero como cuerpo nos fortalecemos para superar esas situaciones difíciles, para restaurarnos, para amarnos y para poder llegar todos juntos a ese primer bus que viene, en donde viene nuestro amado Jesús por su hermosa iglesia. Entonces, ella me insistió tanto que yo no veía a Melissa, sino veía a Dios hablando en mi corazón y diciéndome, hija, ¿por qué no vas? Tengo grandes cosas para ti y quiero hacer grandes cosas contigo. Y fue tan lindo que yo me puse a llorar otra vez ahí, lloraba, que me convenció y fui a la iglesia. Y desde ese momento, les cuento, no he vuelto atrás. Y Dios ha hecho tantas cosas tan bellas conmigo aquí en esta hermosa iglesia, que yo digo, bueno, Dios, no soy yo, eres tú. Y gracias por rescatarme. Gracias por permitirme ver a través de tu palabra el plan que tienes para mí. El saber que soy llena y completa en ti. Y que si en este momento en mi vida no te he entregado alguna área y todavía me falta, porque me falta mucho, estoy hasta ahora empezando, Dios, hazlo en mí. Que seas tú en mi vida y que yo pueda llegar a donde tú tienes planeado que yo llegue. Amén. Bueno, iglesia, esa era la palabra que yo les quería compartir. Gracias por escucharme.